Hola, muy buenas. Voy a hacer una pequeña revisión de las ideas fundamentales que explico en la parte de dinámica de robots manipuladores en tercero en el curso de robótica y automatización industrial. Esta parte viene a continuación de la cinemática de manipuladores en la que se han explicado las matrices de transformación homogénea que requiere una cierta intuición para cómo se mapean los vectores y los sistemas de referencia en 3D a ecuaciones matemáticas y a matrices de transformación. Y esa parte cuesta, pero al final la hacen. Realmente solo hace falta la base de álgebra lineal y multiplicación de vectores. Pero cuando ya entramos en la parte dinámica se producen muchos problemas. Y todo, creo yo, está relacionado con el hecho de que en este mes de la asignatura se van recogiendo como una escoba conceptos de otras asignaturas, de varias asignaturas a la vez. Y eso es problemático. Concretamente, voy a hablar de la dinámica de robots, tal y como la contamos en la asignatura, que en realidad está inspirado en cómo lo describe el libro de Peter Cork, en el capítulo 7. En este caso, tenemos las ecuaciones de movimiento de un robot genéricas. Q es el vector de fuerzas que se van ejerciendo sobre cada una de las articulaciones. M es la matriz de inercia, Q es el vector de aceleraciones, C la matriz de Coriolis, Q el vector de velocidades, esto es un término de fricción, este es un término de gravedad y esta es una fuerza de reacción que en realidad no trabajamos con ella, la ponemos a modo de comentario para ver cómo se modelaría el caso en el que el robot tuviera una carga colgada o enganchada al extremo de la garra. Bien, esas ecuaciones no las podemos poner así tal cual para los alumnos porque es un sistema de ecuaciones diferenciales, hay matrices que dependen de las coordenadas, es demasiado complicado. En teoría deberíamos de poder llegar ahí relativamente pronto, pero hace falta una buena base. Y entonces, se presentan las ecuaciones, ahí las tenéis, pero ahora vamos a hacer el recorrido para deducirlas. Y para eso nada como un ejemplo. Entonces lo que hacemos es partir del ejemplo del robot más sencillo posible, que es el de 2 grados de libertad. Aquí hay dos coordenadas generalizadas, que son, como aparece ya señalado, θ1 y θ2. Y el vector de fuerzas externas, pues son τ1, está representado por τ1 y τ2. Aparte de eso hay velocidades de centro de masa, distancias de centro de masas, masas e inercias de los cuerpos, etc. El modelado de este robot usa las ecuaciones de Lagrange. La parcial de la lagrangiana con respecto al vector de coordenadas generalizadas menos la derivada con respecto al tiempo de la parcial de la lagrangiana con respecto al vector de velocidades generalizadas es igual a 0 o al vector de fuerzas externas, que según donde aparecen como tau y q. Aunque tenemos que usar las dos nomenclaturas porque en el libro de Peter Cork aparece como Q, pero en el modelado de robots en prácticamente todas las aplicaciones de MATLAB y de Internet aparece como tau. Basta decir que si los alumnos no conocen estas ecuaciones, las ecuaciones de Lagrange, entonces tendremos que empezar en un punto muy anterior porque el concepto de coordenadas generalizadas y el concepto lagrangiano es profundo y tiene cierta complicación, con lo cual hay que tenerlo bien interiorizado. Aún así, partimos de este robot y calculamos las ecuaciones de Lagrange. Este es el único desarrollo matemático que no hago paso a paso en la pizarra porque creo que solo es un recordatorio y es conceptual. Pero, al fin y al cabo, consiste en determinar cuáles son las velocidades de los centros de masa de los cuerpos y cuáles son las velocidades de rotación de los cuerpos, ¿vale? Entonces, a partir de ahí construimos la energía cinética, ¿vale? Traslacional y rotacional, y después calculamos las alturas de los centros de masa de los dos cuerpos, de los dos eslabones, y con ello obtenemos la energía potencial. Definiendo el lagrangiano como T menos V, L igual a T menos V, pues ya solo es cuestión de tomar derivadas parciales. Obviamente, si estuviéramos en primero o en segundo, esto no sería tan gratuito, requeriría un cierto desarrollo.
Aquí aparecen desarrolladas las velocidades de los centros de masas en función de la geometría del robot. Aquí las velocidades angulares. Y finalmente aplicamos la fórmula y nos sale una ecuación para la energía cinética donde aparecen términos proporcionales a θ1 cuadrado, proporcionales al producto de las dos velocidades angulares y proporcionales a θ2 cuadrado. Es importante para el desarrollo que viene después recalcar que esto se puede formular con una forma cuadrática, donde aquí hay una matriz 2×2 cuyos elementos son funciones no lineales dependientes de Q. Concretamente esas funciones son las que aparecen aquí. Bien, bueno, pues una vez que hemos definido la energía cinética y la energía potencial, las derivadas parciales aparecen aquí desarrolladas, pero no me pongo término a término, simplemente para que vean de dónde viene. Y aquí, bueno, esta diapositiva ya se ve un poco sucia porque la he trabajado bastante, pero bueno, estos colores provienen de que hemos ido paso a paso viendo los términos, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es quizá limpiarla un poco, ¿vale? Eliminar, ok. Y lo que observamos es que hemos obtenido unas ecuaciones que, como se trata de un sistema de dos grados de libertad, pues tiene dos ecuaciones. A la izquierda tenemos los pares, en esta zona tenemos los términos que provienen de la forma cuadrática de la energía cinética, por lo tanto los términos de inercia. Aquí aparecen términos de Coriolis y finalmente términos gravitatorios. Para mí lo más importante es el paso de aquí a aquí. Es decir, que estas ecuaciones provengan de donde provengan y modelen el robot que modelen, ya sea de 2 o de 7 grados de libertad, siempre van a tener esta estructura. En un caso de 2 grados de libertad, además, la estructura se corresponde con estas dimensiones que aparecen abajo. La estructura solo nos dice que aquí hay una matriz multiplicada por las aceleraciones, otra matriz multiplicada por las velocidades. Las velocidades de las coordenadas generalizadas, que son θ1 y θ2, y un vector que depende de la gravedad. Y eso es lo más importante para mí, que entiendan eso. Y que tengan el conocimiento del álgebra suficiente como para identificar, a partir de estas ecuaciones que hay a la izquierda, cuáles son los valores de los elementos de las matrices H, C y del vector G a la derecha. Es muy evidente porque solo hay que sacar factor común, el vector de aceleraciones, el vector de velocidades y los términos que no dependen de las velocidades ni de las aceleraciones. Por si a alguien le queda duda, aquí está el desarrollo, o sea, qué valores tendrían que tener cada uno de los términos que hemos mencionado para que la representación matricial de la derecha se corresponda con la representación ecuación por ecuación de la izquierda. Una reflexión y las ecuaciones generales. Y lo que hemos hecho para ese caso de 2 grados de libertad, pues se puede generalizar y siempre nos vamos a encontrar con esos términos. Bien, no me voy a detener en ellos, yo creo que los conocéis todos. El problema viene, como en muchos casos, con la puesta en aplicación, con llevar estos conocimientos a la práctica. Si en clase lo explicas detenidamente y claramente, todo el mundo dice que sí. Si les preguntas en el examen, pues una cosa muy ajustada a lo que les has contado en clase, todo el mundo lo va a poner bien. Pero claro, si no son capaces de operar con esto, mi opinión es que no lo han entendido del todo. Entonces, la operación que hay que hacer con esto es muy sencilla. La ecuación que vimos antes, arriba, en la que aparecían las fuerzas externas a la izquierda y todo lo demás a la derecha de la ecuación, hay que invertirla de manera que a la izquierda quede despejado el vector de aceleraciones. ¿Los estudiantes tienen el álgebra suficiente para entender esto sin que resulte un problema? Vuelvo a la ecuación de arriba. La ecuación de arriba tenemos la Q como vector de fuerzas generalizadas y la Q punto punto aquí multiplicada por M. Si yo quiero aislar
Q punto punto, tengo que premultiplicar todo por m a la menos 1, de manera que desaparezca este factor que de la identidad y el resto de los elementos quedan multiplicados por m a la menos 1. Si me llevo a la izquierda Q punto punto, perdón, pues ya tengo la ecuación despejada. Esto lo hago a mano, aquí se ve esta diapositiva a mano, y finalmente pongo esta ecuación. Si se le dice a los estudiantes lo entienden, pero a veces hay muchas señales de que no lo entienden realmente. Bien, esto hay que llevarlo a Simulink y por tanto en un momento dado yo voy a necesitar un bloque en Simulink que me calcule esta ecuación. ¿Qué quiere decir que me calcule esta ecuación? Bueno, pues que dados todos los elementos que puedan variar en la parte derecha, concretamente Q y Q punto, sea capaz de calcularme Q punto punto. Esa ecuación está en el toolbox de Robotics y se llama P560.axel. Q, QD, sí, perdón, no lo he dicho previamente, y la Q mayúscula, los pares externos también. Bueno, pues aquí ya la cosa empieza a tener problemas, porque este bloque no me calcula las trayectorias del robot per se, hay que complementarlo. Hay que complementarlo con este diagrama de bloques. Aquí tengo el mismo bloque que hemos visto hace un momento de aceleraciones que recibe por su entrada Q punto y los pares externos o las fuerzas generalizadas. Y me calcula Q punto punto. Yo a partir de ahí tengo que conectar un integrador y obtener Q punto, y a partir de ahí conectar otro integrador y obtener Q. Esos dos integradores me dan las dos entradas, yo las vuelvo hacia atrás y me dan las dos entradas que necesito aquí a la izquierda de Q y Q punto. Y de alguna manera yo ya calcularé el par externo. Si aquí directamente pongo una fuente igual a 0, pues la simulación lo que me da es el comportamiento del robot en ausencia de pares externos. Y como he observado que no basta con contar esto, sino que hay que aterrizar y llevar a casos particulares, pues en vez de arrastrar el caso del robot de 2 grados de libertad, que es tan complejo, bueno, que arrastra tantos términos, me voy a un ejemplo de un robot de 1 grado de libertad, donde las ecuaciones de Lagrange se reducen a una ecuación. Y hago todos los pasos y hago la simulación. Después me voy a un robot de 2 grados de libertad, pero con unas ecuaciones dinámicas mucho más sencillas que las del ejemplo que hemos visto. Y aquí les pido pues que me calculen M, C, G, etcétera, con el fin de ser capaces de multiplicar, de obtener una función que me calcule la dinámica del robot, ¿vale? Que me calcule las aceleraciones a partir de las velocidades y las posiciones, ¿vale? Esto es importante, esto deberían poder hacerlo. O sea, a partir de aquí deberían de ser capaces de identificar la matriz que multiplica las aceleraciones, ¿vale? Deberían de ser capaces de escribir m de q por q punto punto, más c por q punto. También deberían ser capaces de identificar la matriz que multiplica al vector de velocidades. Y finalmente deberían ser capaces de identificar el vector que solo contiene términos dependientes de las posiciones, que es la gravedad. Si son capaces de identificar estos términos, son capaces de escribir una función MATLAB capaz de calcular q punto punto en función de q y q punto. Si son capaces de construir esa función en MATLAB y tienen un poco de conocimiento de Simulink, podrán crear este bloque. Hay varias maneras de hacerlo, pero bueno, es muy rápido, ¿no? Se hace doble clic, se escribe el código, el encabezado de la función y el cierre de la función, se recibe. O sea, se asignan variables a los parámetros de entrada, a q, q punto y q mayúscula, o tau, como queráis, y esta función la pueden implementar ellos a partir de aquí. Conectar los integradores no debería suponer un problema. Hay un cierto problema a la hora de saber dónde tienen que poner las condiciones iniciales para un sistema de ecuaciones diferenciales de segundo orden, pues
son las posiciones iniciales y las velocidades iniciales, pero les cuesta entender que tienen que estar aquí metidos en los integradores. Bueno, se les explica. Aquí está el ejemplo desarrollado, con mala letra, y aquí está el código de esa función. Esto deberían saber hacerlo. Y esto me da muchos problemas. Me da muchos problemas. No sé si es porque las ecuaciones diferenciales en sí con las que están trabajando no terminan de entenderlas o no saben realmente plasmar, o sea, ver la conexión entre el diagrama de bloques y las ecuaciones diferenciales, o quizás se debe a que yo espero de ellos mucho, es decir, que entiendan las cosas de verdad. Claro que sé contarles esto de manera que me hagan un examen, incluso un problema escrito y parezca que está todo bien, pero en cuanto rasco un poco y profundizo a ver si lo manejan, y no digo hacer grandes variaciones, simplemente cambiar el sistema este por otro, cambiar el orden del sistema, esto suele ser muy doloroso, cambiar el nombre de las variables, si en vez de llamarlos Q los llamo tita, pues ya es un problema, o simplemente si le digo no, usted tiene que llamar a la función de la librería P560.axel, ¿vale? O sea, les puedo decir que aquí me pongan la función de aceleración del robot que me proporciona el propio Toolbox. Esto es una cosa de programación. Bueno, pues en todas estas cosas fallan radicalmente. Y yo trabajo esto mucho mediante Doctus. Y con Doctus trato de desarrollar esto. Hay un Doctus de 43 ejercicios en el que les doy la función de aceleración, les pido que me digan dónde está la función M, la matriz M, la matriz de Coriolis. Trabajan todo esto hasta la saciedad. Cuando se enfrentan al Doctus por primera vez es cuando empiezan a comprender que hay unos conceptos ahí que parecían en la pizarra que estaban bien, pero que no los manejaban, y entonces van construyendo muy paso a paso esta simulación. Además, en el Doctus no terminan ahí, sino que hacen control. ¿Cómo hacen control? De la siguiente manera. A ver si lo tengo aquí explícitamente en esta diapositiva. Bueno, esto hay que introducir cosas de dinámica de motores. No está aquí exactamente, pero puedo bueno, voy a añadirle una página simplemente, así de sencillo. Voy a poner una página aquí, esta que está en blanco, vale. Y nos encontramos con que hemos construido el diagrama de bloques con el cálculo de aceleración. Bueno, voy a partir por ese. Aquí tenemos Q punto y Q mayúscula, por tanto esto lo conectamos aquí, esto lo conectamos, perdón, esto no ha quedado muy bien, lo conectamos por aquí atrás, aquí, y aquí me queda una entrada exterior. Lo que hacemos en el siguiente punto es reconocer que este diagrama de bloques, ¿vale?, es un sistema que tiene una salida que se llama Q y una entrada que se llama Q mayúscula. Y ahora construimos un subsistema. Q mayúscula y Q. ¿Y qué hacemos? Pues tratamos de controlar en posición. Y para controlar en posición, pues tenemos que hacer realimentar. ¿Vale? Vamos a desplazar esto un poco para que nos quepa. Bien, borramos aquí, y ahora lo que ponemos aquí es un controlador. Ponemos una referencia y aquí pues ponemos primero un proporcional, después un proporcional integral. Muy importante tener en cuenta que dependiendo de las dimensiones del robot, pues podemos estar estableciendo una referencia y un controlador para 2 grados de libertad, para 1, para 6, ¿vale? Por ejemplo, en el ejemplo que hemos desarrollado en la diapositiva, el vector de coordenadas generalizadas tiene dimensión 2, la referencia tiene dimensión 2, el error tiene dimensión 2 y el par de actuación tiene dimensión 2.
internamente el controlador debe ser demultiplexado para poder ajustar de manera independiente las constantes proporcional e integral. Vamos, también podríamos poner esas constantes en forma vectorial, pero bueno, es una manera de hacerlo, creo yo, más visual. 1 partido por S más. Bien. ¿Qué hacemos ahora? Multiplexamos y así estaría construido el controlador PI. O sea, este bloque que aparece aquí es este que hay aquí. Bien, como podéis imaginar, en clase no explico esto en 30 segundos, lo explico en media hora y en 1 hora hay que ir muy paso a paso. Pero este es el recorrido completo. Ahí está la parte de simulación, la parte de simulación, o sea, primero la parte de cálculo de aceleraciones, que es este bloque de aquí. Después la parte de simulación, que es el bloque grande que lo rodea. La parte de simulación queda encerrada aquí y ahora aparece la parte de control. Todo ese recorrido lo tenemos que hacer y tenemos 2 o 3 semanas para hacerlo. 2 semanas para la parte cinemática, 2 semanas para esto. Y si quiero aprendizaje de verdad, capacidad de construir estos modelos, tengo que exigir mucho, pero se produce mucha tensión. Y si quiero que en un examen me demuestren estas capacidades, esto es muy difícil, es muy problemático. En el Doctus funciona, pero claro, el Doctus es una cosa mucho más relajada, que además en muchos casos resuelven en grupo y uno quisiera que en un aula con Simulink, con MATLAB, después de un mes de trabajo concienzudo, fueran capaces de construir una simulación a partir de un modelo sencillo. Pero esto tiene bastantes dificultades. ¿A qué asignaturas afecta esto? Pues afecta a ecuaciones diferenciales. Si me apuráis, afecta a álgebra lineal, o sea, identificar las matrices que aparecen en los sistemas de ecuaciones pertenece a la álgebra lineal, es decir, a la capacidad de manipular matrices y operaciones de multiplicación de matrices y vectores, a la capacidad de identificar las equivalencias entre ecuaciones matriciales y sistemas de ecuaciones escalares. Está relacionado con mecanismos y elementos de máquinas. En el sentido de que tienen que conocer muy bien las ecuaciones de Lagrange, tienen que conocer muy bien lo que son las coordenadas generalizadas y tienen que aterrizarlo. Tienen que ver un sistema de ecuaciones diferenciales que representan las ecuaciones de Lagrange, que provienen de las ecuaciones de Lagrange, y tener una cierta intuición de a qué corresponde cada término. Y, por supuesto, afecta a regulación automática. En el sentido conceptual de que comprendan bien lo que es el bucle de realimentación, y en el sentido, sobre todo práctico, porque yo creo que donde más encuentro dificultades es a la hora de aterrizar las cosas, digo, en el sentido práctico de demostrar, de ser capaz de mapear a un diagrama de bloques Simulink un conjunto de ecuaciones que representa un modelo dinámico multidimensional. Esto es delicado, ¿vale? Tienen que ser capaces de entender esto. No hay problema, todo lo explico, incluso si tienen familiaridad con el sistema de realimentación monodimensional, pasar a 2 dimensiones no debería ser problema, pero deben de conocer los bloques, los subsistemas, el bloque de suma y diferencia, cómo poner una referencia, cómo multiplexar y demultiplexar señales. Y deben tener muy clara esta estructura que aparece aquí, que esto es importante, o sea, cómo se programa un PI. Hay muchas maneras de hacerlo, pero bueno, que no se confundan a la hora de ver que ahí hay 2 constantes que van multiplicando al error, pero que la salida de una de las constantes o de las ganancias pues va a continuación multiplicada por el integrador. Vamos, también son intercambiables esos 2 bloques. Nada más, muchas gracias.